se estrena la serie sobre el caso Baez Sosa, Fernando Baez Sosa, que hay un antes y un después sin duda de este hecho tan tremendo, ¿no? Que cambió para siempre, yo creo, la noche de los boliches. Absolutamente. ¿No? Y bueno, se va a hacer una serie, se estrena hoy la serie, ¿no? ¿En qué puede cambiar la opinión pública o inclusive la judicial? Porque si bien están condenados a perpetua, hay todavía un proceso que continúa. Vamos a hablar con Fernando Burlando y también vamos a hablar de, hoy cumpliría años Maradona, cumpliría 65 años, entonces vamos a hablar también con Fernando Burlando del tema del juicio de Maradona, ¿no? ¿Cómo sigue esto? Porque ahora tiene que iniciarse un nuevo juicio. Fer, ¿estás por ahí? No está. Ah, no lo tengo todavía. Ah, perfecto. Pensé que ya lo tenía, se me cayó. Te actualizo, sí. Mariana, si querés información con respecto a los detenidos. Porque esa es una gran pregunta, ¿no? ¿Qué es de la vida de los rugbyers que están presos? Nosotros les vamos a contar dónde están, qué está pasando con ellos, cómo transcurren su vida, porque recordemos que hay 3 de ellos que fueron condenados a 15 años de prisión. Sí, los demás por lo perpetua. tanto, los demás perpetua, por supuesto, por lo tanto, si tenemos en cuenta que están haciendo cursos, etcétera, etcétera, faltan unos años, por supuesto, pero no tanto como para que puedan salir de la cárcel. Lo que estamos viendo son imágenes de la serie, ¿no? Del tráiler, hay muchos testimonios. Tiene algunos testimonios importantes. Fuertes. Es una docuserie, Mariana. Sí. Son 3 capítulos, pude ver el primero. La verdad que es muy impactante, es muy fuerte, porque obviamente, más allá de que hablan personas que estuvieron en el lugar, son imágenes del juicio. Claro. El juicio y cómo reaccionaban los rugbyers frente a lo que decía el fiscal y después la sentencia del juez. Más allá de esa imagen que vimos del desmayo de Máximo Thompson en el medio de la sentencia, es muy particular la cronología de estos 3 episodios. Obviamente los padres, imagino que les debe remover absolutamente todo porque es muy cruda. Pero participaron activamente Sí, de hecho, la serie, me han piden dicho, permiso. ¿no? Sí, claro, ellos tienen que firmar los derechos. Primer dato que te doy, Mariana, de los rugbyers en la cárcel. No están todos en la misma unidad penitenciaria. Ajá. Que eso no se sabía, o por lo menos no estaba tan difundido. Creíamos que estaban todos, no están en la misma unidad carcelaria. Máximo Thompson, que está en la alcaidía de Melchor Romero, ya no en la alcaidía, sino ya mezclado con el resto de la población, o sea, en Melchor Romero, pero mezclado con el resto de la población. El 12 de octubre, según información que consiguió nuestra productora Paula Bendeschi, el 12 de octubre agredió a otro interno y por lo tanto tiene un sumario dentro de la cárcel. Fue sancionado por pelearse con otra persona, con otro preso que estaba en el lugar. Bueno, o sea, suena bastante lógico, continuando, ¿no? Con la vida que llevaba afuera, también la mantiene adentro, por supuesto que en condiciones distintas. Ciro Pertossi, que también está condenado a prisión perpetua, en la misma cárcel, es difícil decirlo, pero intentó atentar contra su vida. En estos momentos está aislado por un intento, insisto, de atentado contra su propia vida, ocurrió el 1 de octubre. Suicidar. O sea que esto que te estoy diciendo es información reciente, de hace muy poquitito. Ojo ahí la por responsabilidad del penal, ¿no? ¿Cómo? Claro. Que la responsabilidad del penal en el cuidado de los detenidos, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, tenés responsabilidad uno que se agarra del penal. piñas, otro que intenta suicidarse, eso por supuesto. ¿Se sabe cómo intentó suicidarse? No se sabe, no ha trascendido ese dato, pero sí que lo aislaron y que tiene un tratamiento psicológico particular. Recordemos que estos son chicos, me sale decir, son asesinos, por supuesto, pero que no también son jóvenes. No superan los 20, los 22, 23 años y saben que van a estar presos por lo menos hasta que tengan 50, 55, 60 años Hay más una o menos. apelación, ¿no? Como mínimo. Hay una apelación, por eso le quería preguntar a Burlando ahora cuando hablemos cómo sigue el proceso, pero bueno, ¿se entiende? Hay muy poca posibilidad de que prospere, yo te diría nula posibilidad de que prospere. También... La base de la apelación tiene que ver con la estrategia original de ellos, que fue ir todos juntos con una misma defensa y que eso claramente no es algo que te favorezca. La apelación, eso después lo fueron dividiendo. Recordemos que Máximo Thompson ahora está defendido por Francisco Neto, el abogado de Javier Milei. Tiene que ver con que fueron todos con la misma defensa, pero además tiene que ver con algo que ellos plantearon desde el principio, que tiene que ver con las nulidades. Algo que por supuesto fracasó, no avanzó. Ellos lo que dicen es que en un primer momento las indagatorias que se le tomaron
eran nulas. Y por lo tanto, todo lo que vino después fue nulo. Ese fue el caballito de batalla con lo que pretendieron demoler una acusación tremenda en su contra. Y por supuesto falló. Eso es absolutamente errado. Ahora, sin asumir la responsabilidad, que por supuesto no era la misma en todos, ¿no? No todos fueron igualmente. No todos, por eso tienen condena diferente. No hay un error del tribunal en aceptar una sola defensa. No, el tribunal no, ellos. Porque bueno, ellos, está bien, pero el tribunal no puede decir, me van a pedir una nulidad después, o esto va a saltar en algún momento. Se estaban pisando unos con otros. Lo que hicieron fue el hecho de ir todos juntos fue una barbaridad jurídica, lo puede decir César, total, una aberración jurídica. No porque sea nulo, no, todo lo contrario, ellos pueden ir con un abogado. ¿No? ¿Quién habrá sido? La hermana de uno de los rugbyers tenía vínculo directo con Tomei, por eso Hugo Tomei fue quien toma la defensa, y el quiebre es cuando ya está en la cárcel con la sentencia efectiva. Máximo Thompson le da la entrevista a Rolando Barbano en Telenoche en ese momento, y ahí Máximo Thompson busca otro camino completamente diferente. Y ahí arranca la defensa honesta. Sí, a ver, Thompson iba a ser uno de los más complicados si se separaba. No, pero es que el problema no es... A ver, pero acá vos tenés... Había diferentes roles. ¿Qué es lo que entendió la justicia en ese momento? Que había un plan organizado donde cada uno tenía roles distintos para emboscarlo a Fernando y asesinarlo, con el plan de asesinarlo. En esa división de roles, vos tenés el que lo tiró al piso, el que le pegó, el que filmó, el que no permitió, los que no permitieron que se acerquen. Claro, exactamente. Ahora, como vos ahí tenés distintos roles, lo lógico, desde lo jurídico, César no me va a dejar mentir, es que tengan abogados diferentes. ¿Por qué? Porque no es la misma estrategia para Thompson, que le pegó la patada mortal, que para el que grabó o para el que no permitió que se acerque. Es muy extraño que hayan aceptado todo. Claro, el que estaba grabando, entiendo, pues no vi toda la secuencia, pero muy probable, si está grabando no puedes estar pegando. Entonces, ahí es donde hay un error garrafal. Claro, pero eso... pero ahí la clave es el plan. La clave es el plan. Sí, está bien. Porque si la justicia no decía esto forma parte de un plan, ahí tenías una distinción. Y te doy un dato más, con diferentes defensas. O sea, ayudaba esto a quienes eran más responsables. Pero ¿por qué? Porque tenías que decir, yo no fui parte de ese plan en todo caso. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que acá lo que tenían que hacer, era traicionarse entre ellos. Y no se podían traicionar entre ellos. Decir la verdad. Bueno, está bien, tiene razón. Dentro del marco iba a significar una traición, pero en alguien que había cometido un error. Pero no lo podías hacer, porque como el mismo tipo quería que Thompson salga en libertad y que Blas Sinali salga en libertad, Blas Sinali no podía decir, mirá, yo estaba afuera y el que pegó fue él. No pudo decir. Eso del espíritu rugbyer, ¿no? También prevaleció un poquito. Sí, tenemos un grupo y nos mantenemos unidos aún en la maldad, ¿no? Pero también hubo cuestiones, Mariana, relacionadas con la cuestión económica. Porque no todas, no todos los integrantes tenían las mismas posibilidades económicas de pagar un abogado, que es caro, sabemos. Pero podías ir con un oficial que iba a defender mejor. Y era mejor que esto. Perdón, llamamos rugbyers a un conjunto de personas que no son todos rugbyers. No todos rugbyers. Esto sepámoslo, porque de hecho en su momento... Tengan o no razón, lo podemos discutir en otra circunstancia. Muchos responsables de grandes clubes de rugby salieron en contra de esta estigmatización automática de rugby igual macho violento, que es cierto que es falso, es completamente falso. También es cierto que hay que revisar ciertas formaciones de ciertos deportistas, pero bueno, digo, no se puede etiquetar a un rugby automáticamente como un macho asesino. No, por supuesto. Y esto de la diferencia en la situación económica, ¿no? de todos ellos, sin duda también hizo que quizás aquellos que tenían menos responsabilidad, al no tener los recursos, no quedaran dentro de esta defensa. Sí, pero es un error. ¿Sabés qué pasa? Aparte, lo que no estamos olvidando, que si hubieran tenido defensas diferentes, más allá de este concurso que el juzgado intentó demostrar y de alguna manera demostró, hay un indubio pro reo, que quiere decir que en caso de duda, la duda favorece a la persona que está siendo juzgada, que podría haber sido utilizado de otra manera, cada uno... Yo no tengo dudas. Porque
uno podría haber hecho Pilato, como yo te digo, puse ese ejemplo porque me parece ¿y más no claro. creen que en esta instancia de apelación puede llegar a suceder algo de estas características? Es difícil porque vos en la apelación no podés cambiar la estrategia, no podés cambiar el argumento. Podés cambiar la estrategia, pero tenés que atacar a la sentencia y la sentencia tiene un fundamento. Pero perdón, ustedes lo ven, pero pará, perdóname, ustedes lo ven desde el tecnicismo jurídico. Yo lo miro desde otro lado y les digo, no existe en la Argentina ningún juez, busquen en todo el país, ningún juez que le firme la libertad a ninguno de los 7. No existe. No existe. Pero eso... Pero puede modificar 15 años a 8. No existe. Claro. Ni que le baje, ni que le baje un día. No existe. No lo va a firmar nunca. Este es un caso que ha sido bisagra y además va a marcar mucho precedente, ¿no es cierto? Sin duda. Ya está conectado con nosotros el doctor Fernando Burlando. ¿Cómo estás, Fer? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Ahora nos metemos en tema. Primero te felicito, te fue bien en la elección. No entraste por poquito, pero bueno, te fue bien, así que te felicitamos desde acá. Muy bien, estoy muy contento, muchísimas gracias. Me alegro, Fer. Explotaba realmente de alegría porque esto es un camino sin retorno, ¿no? Sí, después me de imagino. lo que pasó. Así que ya sabemos que va a continuar por ahí la cuestión. Bueno, Fernando, te meto un poquito en el tema que estábamos hablando. Se estrenó hoy la serie, ¿no?, sobre el asesinato de Fernando Báez Sosa y hablábamos recién sobre el tema de la apelación de los acusados, ¿no?, de los rugbyers. ¿Qué pensás que puede pasar en esta instancia? Bueno, queda una última instancia. Uno de los acusados ya tiene su sentencia firme. Yo realmente creo que no va a variar nada, Esta fue una causa en todo sentido bisagra. Yo no sé si recuerdan los grandes debates que había respecto de lo que correspondía, lo que no correspondía, ética, moralmente, realmente. Pero bueno, la única verdad es la decisión por ahora de la justicia, que obviamente hay que respetar, hay que fortalecer. Yo está claro que no estoy totalmente de acuerdo, pero si la decisión de la justicia es esta, bueno, tenemos que de alguna manera... ¿En qué no estás de acuerdo, Fernando? O sea, ¿vos crees que la justicia puede llegar a rever? Perpetuas para todos pedimos nosotros. Pedimos perpetuas para todos. Claro, está bien. Y hay tres que no tuvieron, que tuvieron los 15 años. Tres de los acusados fueron condenados a 15 años de prisión y bueno, nosotros seguimos insistiendo con esta idea de que se le aplique la pena máxima. Recién debatíamos acá el tema de la defensa que hicieron todos juntos, ¿no? ¿Vos creés que eso finalmente terminó perjudicándolos? Porque frente a lo que vos estás diciendo, que todos les hubiera gustado que todos tuvieran la perpetua, quiere decir que todos tendrían la misma responsabilidad frente al hecho. Mira, la prueba que evaluó el Tribunal Oral de Dolores fue ni más ni menos lo que pudimos observar todos, incluso a través de los medios de comunicación. Obviamente que se le sumó muchísima prueba testimonial de gente que estaba ahí en el lugar. También hubo prueba... Bueno, en realidad lo curioso de este caso fue el gran aporte realizado por las cámaras de personas que estaban en el lugar, ¿no?, en la zona, en distintos rincones, y por eso, yo no sé, lo que más se recuerda fueron ese episodio cuando se lo ven a los acusados pegándole en el piso a Fernando, que hay una serie de comercios, y después hay cámaras desde enfrente. También estaban las cámaras de seguridad que ayudaron fundamentalmente a los investigadores para detenerlos y llegar al lugar donde estaban todos reunidos después de haber ido a comer y después de... Increíble, y obviamente recuerden también la gran prueba que fue los contenidos de las distintas expresiones los a chats través de, también, ¿no?, los mensajes de WhatsApp. Sí, había uno que decía, entonces, lo matamos. El de caducó. El de caducó. La palabra caducó. Todo eso lo tuvo la justicia. Terrible. Y sobre toda esa prueba es que hizo una evaluación y yo creo que está muy bien. Yo creo, o sea, a mí personalmente creo que hubiese correspondido dictarles prisión perpetua a todos, no solamente a 5, y en definitiva lo que evaluó la justicia es lo que había. O sea, acá hay que sacarse todo tipo de prejuicio y especulación. El hecho fue eso que se vio.
y fue lo que en definitiva le hizo concluir a la propia justicia estas condenas. Fernando. En cualquier instancia, ¿eh? Sí, o sea, ya sea en el Tribunal Oral, en el Tribunal de Casación, en la Suprema Corte o en la Corte Suprema ahora, que es lo que se viene seguramente. Fernando, permiso Mariana, están presos hace 5 años, los que tienen todos, pero particularmente me refiero a los que tienen 15 años de prisión. Por lo tanto, si hacen cursos y demás, uno podría especular que en 2 años y medio, 3 podrían estar accediendo a algún tipo de beneficio. ¿Vos te vas a oponer a esta situación? ¿Cómo ves esto que, bueno, parece... Ese cálculo lo haces, es la mitad de la condena, más o menos. La mitad de la condena y un poquito más, ponele 2 años y medio, 3 como mucho, 3 y medio, podrían ya empezar a pedir un beneficio. Esos 3 que tienen... los que tienen 15 años. De hecho, Blas Sinali está haciendo un curso de panadería, por ejemplo, en la cárcel de Campana. Porque eso les reduce. Que eso les reduce. ¿Vos te opondrías a eso? ¿Cómo ves esa situación? Mira, todo lo que esté dentro de la ley está bien. Y lo que está fuera de la ley está mal. En este caso, yo no sé si corresponde otorgarle beneficios a las personas que fueron condenadas a 15 años, porque el propio Código Penal establece que, por ejemplo, en delitos de esta naturaleza, no es admisible la libertad condicional. Entonces, partiendo de esa base, obviamente que tampoco podrían ser beneficiados con, por ejemplo, este tipo de situaciones, o sea, una libertad transitoria, una libertad asistida. Pero la van a pedir. La van a pedir. Es factible, pero no creo que realmente que tengan Vos decís que no le van a dar que ese beneficio se les conceda. Claro, o sea, que tendrían que cumplir efectivamente los 15 creo que años. Creo que no, creo que tendrían que cumplir los ¿Qué se sabe de cómo años. están ellos en el penal? Recién estábamos repasando un poquito lo que llegamos a investigar y contaba Martín que uno de ellos tuvo una riña, ¿no? Dentro de la cárcel. Thompson, el 12 de octubre. Y que otro intentó quitarse la vida. ¿Sabes algo de esto, Fernando? Mira, realmente mi mirada está precisamente hacia el lado opuesto, ¿no? O sea, yo estoy muy preocupado por Silvino, por Graciela, por sus amigos, su gente cercana, y un poco copio la actitud de vida de ellos, en este caso donde ellos querían justicia y no es que viven inmersos en el odio, en el resentimiento, sí en la angustia y en el dolor, pero no viven con odio ni pensando si le dieron un beneficio más allá de lo que la ley permite. Realmente, o sea, que tienen esta condena trajo esa grandeza, ¿viste? Tienen ese gran corazón. Nunca cambió. La verdad que es muy duro lo que les ha tocado vivir y bueno, obviamente viven en el dolor, en la angustia, ¿Y cómo tomaron esta serie que se está estrenando ahora en unos días? Hoy se estrenó el tráiler. Ellos participaron, tengo entendido, ¿no? De la serie, estaban conformes con lo que planteaban desde me imagino el guión, o no sé por dónde irá la serie, si relata solo los hechos o tiene una mirada concreta y una bajada de línea sobre el caso. Es más que nada documental, tengo entendido. Sí te digo que cuando todo esto arrancó y cuando empezaron esas charlas, cuando comenzaron las charlas para la producción, realmente uno no pensaba que iban a contar con la voz de los padres, de los acusados, ni de su familia, porque en definitiva esa había sido la actitud que habían tenido durante el juicio, o mejor dicho, hasta el juicio. Mira. Entonces, o sea, que hablaron yo ellos. Sí puedo decirte que nos tomó por sorpresa alguna tal vez aparición. Creo que sí, Mira.
En el primero ¿No tiene la obligación de informarle sí a la familia? Sí, me imagino que sí, ¿no? Porque... De hecho, tenés que firmar una autorización. Nunca... La plataforma tiene que firmar una autorización porque vos estás pidiendo los derechos de imagen. Por eso imagino también pero digo, si también le tendrían que pedir autorización a los padres para de imagen y de voz. Entrevistar a los culpables. Claro, si vos querés incluir a otro personaje, si le tenés que pedir permiso. Claro, no, depende del contrato. Sí, y tiene que ceder derechos de imagen, de voz. Esto lo están confundiendo dos cosas. Una cosa es que la familia permita hacer que dé los derechos. Y pida los derechos. Otra cosa es, antes de que se inicie la filmación, en general, la persona que se dio los derechos tiene la posibilidad de puntuar quiénes sí y quiénes no. Y ahí hay como un compromiso medio ¿Y vos sabés si ellos pidieron que no aparecieron los culpables, digamos, los condenados, y finalmente sí fueron entrevistados? ¿Hay algo de eso o no? Mira, el objetivo inicial y de qué trataron las primeras charlas era de exponer la problemática. Exponer la problemática de la nocturnidad, de la juventud. La violencia. Del suplicio. El suplicio que vivió Fernando antes de morir. El suplicio que continúan viviendo esos papás. Si vos me preguntás a mí qué opinaba, opino que exponer un documental o una serie de estas características es bueno, es muy bueno, porque da la sensación que en algunos lugares o algunos jóvenes no toman conciencia de dónde pueden terminar si arrancan. Recién estaba mirando las imágenes del momento en que lo golpeaban a Fernando y cuesta verlo, cuesta ver la imagen, ¿no? O sea, realmente y te ese reitero, nivel de imágenes, violencia. Mari, que vieron estos papás, lo vieron morir una y otra vez durante ese juicio en más de 500 oportunidades, pues se repetían esos videos en más de una oportunidad con cada uno de los testigos que pasaron, aparte, que Fernando, transitaron por el debate oral. Y aparte el hecho de... lo importante que fueron las cámaras de seguridad y también los videos privados. Recuerdo en esos meses del 2020 ir cuadro por cuadro mirando quién le había pegado la patada. Recuerdo también el video donde uno se chupa los dedos con sangre para que la policía no los vea. Recuerdo el audio de vino la ambulancia, el pibe caducó. Recuerdo también cómo lo llamaban a él negro de M. No, bueno, a ver, son situaciones... La zapatilla. La zapatilla ensangrentada, que la mostramos nosotros por a otra primera persona. Vez. Además, ¿no? sí, No nos olvidemos que incriminaron a otra persona. Que incriminaron, le arruinaron la vida a otro joven que por supuesto era inocente. Este es un crimen, no olvidemos esta dimensión de este crimen, racista y clasista también. Porque en general queda neutralizado, no vi el material de Netflix, no sé si pone el acento en este punto. Creo que lo pone en la violencia justamente, pero, ¿no? Como que llama a la reflexión a la sociedad acerca de qué pasa, que hay esta violencia, ¿no? Que estos jóvenes fueron capaces de eso, como tantos otros, sentido, ¿no? Tantos casos que hemos visto. Y una sociedad que, que los veranos siguientes, lamentablemente, los pibes se siguieron agarrando trompadas en las puertas de boliche. Es terrible que sigue pasando. En junio, en La Plata, casi hay otro Fernando Báez Sosa. En el mes de junio, en La Plata, 14-1, José es el joven de La Plata. Tremendo. Sí, Fer, te escucho. No, que esa era un poco también la idea, ¿no? de los papás de Fer, de exponer este tema y que sea también una verdadera lección. Esto que sirva para que se divulgue que estas cosas no pueden estar ocurriendo realmente. Y que obviamente, como digo yo, en la noche pasa de todo. Que hay que estar presente, que hay que prevenir, que la policía tiene que estar, que durante la nocturnidad de los adolescentes y de los jóvenes pasa de todo. Sí, el alcohol, ¿no? Las drogas, 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 alcohol, estafas cibernéticas, pasa de todo. Scratches, hostigamiento, pasa de todo. Entonces es una franja social y horaria donde a veces está bien, no garpa tal vez, pero tendría que haber más prevención.
Sin dudas. Y campañas, ¿no? Contra la violencia. Yo siento que todavía, o sea, hablamos de esto en los medios todo el tiempo, pero sin embargo, en los boliches los chicos se siguen agarrando a piñas, ¿no? Lo vemos chicos todos los fines de semana. De 13, 14 años, también. en previas. Totalmente. Realmente es muy preocupante, muy preocupante. Sí, Tati. Fernando, ¿cuánto de la mediatización del caso, las horas y horas y horas de televisión que se le dedicaron, facilitó o ayudó un poco en el fallo? Como digo yo siempre, ¿no? Es muy difícil que un juez pueda escapar a lo que es la presencia de la información. O sea, sobre todo un caso como fue este, ¿no? Pero y la opinión pública, ¿no? Cuando que los jueces. Cuando la opinión pública es unánime. Los jueces es unánime, pero bueno, a veces la opinión pública, o sea, a ver, en este caso no se equivocó la opinión pública mayoritaria. Si bien había algún extremista que opinaba algo diametralmente opuesto a lo que pasó, la opinión pública, fíjate, no tiene sentido común, no se equivocó. Y yo te quería decir que los jueces sería subestimarlos muchísimo, pensar que podían ser influenciados por los medios de comunicación. Es más, son personas. Si hubiese sido así, estarían todos con perpetua, ¿no? Y no 5 y 3 no. Ahora, vos no sentís... Porque en ese momento... Yo sé que vos acá... Está clara tu... levitaba por poco con la ayuda y el auxilio de la gente. Fernando, y tu rol acá como querellante con la familia Báez Sosa. Si en un caso así, en otro, te toca la defensa, ¿vos vas por una defensa de todos juntos, compartidos? Le decís, señores, se tienen que dividir. ¿Vos querés que yo me meta en algo que nunca me quise meter? Sí, claro. Solamente nos metimos ahí cuando tuvimos que alegar. E intentamos alegar de todas esas posibles pretensiones que podía tener la defensa. Pero solamente ahí me pude poner en el lugar y explicamos por qué no era un homicidio en riña, por qué esto no era un homicidio simple. Es casi imposible poder evaluarlo o ponerme en el lugar del defensor. A razonar hay una lógica. Solamente como estrategia en el juicio. Fuera del juicio, yo realmente no voy a abrir la Te entiendo. la palabra. Quiero decir que hay una lógica que en el hecho de que hayan actuado en patota, grupalmente, y se hayan defendido grupalmente. Entiendo que es una lógica ilógica para ciertas estrategias de defensa, pero en el fondo emularon el modo en el que se comportaron. Asesinaron grupalmente, se defienden grupalmente, ¿no? Es decir, es casi como en espejo. Sí, como Franco, si fueran todos iguales, como si pensaran todos de la misma manera, ¿no? Hice varios cuestionamientos a esta situación, porque obviamente yo no quería, o sea, uno cuidando el juicio, cuidando el proceso, trató de decir, che, mira, esto del día de mañana me pueden cuestionar o plantear que todos fueron defendidos. Bueno, yo hasta incluso pedí un defensor oficial que esté presente en todo el juicio por si llegaba a ser una situación vinculada a intereses contrapuestos entre ellos. Y bueno, ellos decidieron y siguieron, o sea, y son mayores, son gente que sabía lo que hacía, así como también sabían lo que hacían cuando le pegaban a Fernando. Bueno, acá esto me parece clave, ¿no? Los actos tienen consecuencias, o sea, siento que de alguna manera esta condena tan dura, ¿no? De perpetua, deja en claro para todos los jóvenes. Por eso me parece bien todo lo que se pueda seguir hablando del caso, ¿no? De que lo que hacen tiene consecuencias, no pasa desapercibido para nadie, ni siquiera se está filmando y no sos el que está pegando, ¿no? Porque sos parte de eso y tu obligación es interceder y tratar de ayudar, si no vas a estar con el otro grupo. Y además, no te olvides, Mariana, que la justicia de instrucción, no la de juicio, pero la de instrucción, hizo una diferenciación, porque hubo dos integrantes de ese grupo, Juan Pedro Guarino y Alejo Milanesi, que no fueron, que estuvieron detenidos un tiempo y después los liberaron, porque entendían que en ese momento no estaban pegando. O sea, esa diferenciación se hizo en la instrucción. Y con Ventura también, porque con Ventura hasta nosotros... Ventura ni siquiera está en Villa Gesell, ¿no?
ni siquiera estaba en Villa Gesell. Claro. Sí, bueno, pero lo que dice Martín, pero estaba preso en Villa Gesell. Sí. No, obvio, por supuesto. No estaba en Villa Gesell, pero fue preso en Villa Gesell. Totalmente, pero digo, los otros dos, Guarino y Milanesi, estaban con ellos, dormían con ellos, pero la justicia dijo, no, momento, estos dos ni siquiera estaban porque se habían ido antes y no formaban parte de ese grupo violento. Por eso, Fernando, me sorprendió que Eduardo Benicelli, el papá de Matías, que está condenado a perpetua, hace muy poco, hace 20 días, dio una entrevista diciendo que él está perpetua, no es que estaba en el grupo. Dijo que su hijo no participó y que él le cree a su hijo y él le echa la culpa directamente a Tomei. Como que Tomei al abogado. Dice que Tomei lo que hizo fue querer salvar a Finali y a Thompson y se olvidó del resto. ¿Vos qué lectura haces de esto? ¿Crees que esto es una estrategia para volver a reanudar algún tipo de fallo o juicio? No sé. Y mira, todo es posible, pero, o sea, las cosas tarde, así como la justicia lenta no es justicia, las cosas que se dicen de manera tardía, y ya pasó el juicio y bueno, ya está. Y sí. Sí, tal cual. No es parte, eso ya no es parte del juicio, ¿entendés? No es parte de toda esta triste situación. ¿Y qué opinas? Yo te voy a ser franco. Los papás de Fernando son como se mostraron, como ustedes los pudieron ver. Obviamente los pudimos ver más en todo este sufrimiento que vivieron y que continúan y que continúa vigente. Yo, si cualquiera de estos jóvenes alzaba su voz, pedía las disculpas del caso, hablaba como tenía que hablar, yo te garantizo que hubiesen sido escuchados, hubiesen sido oídos por la mamá de Fer y por el papá de Fer, sin lugar a dudas, porque sé qué clase de personas son. Ahora, nunca pasó. Claro. Y mirá que se le dio oportunidades, porque aparte, además, lo tuvieron día a día durante jornadas y jornadas, pero de extensísimas, en Dolores, esta gente sentada frente a ellos, pasando por sus narices, exponiendo los videos que ya dijimos que se exponían, y jamás hubo una palabra de arrepentimiento, de nada, no, más bien de victimización más que de arrepentimiento. Estás en el 7.